cultura, imbéciles o idiotas, como prefieran. La nación existe. Ramos nos lo explica y es una de las más grandes formulaciones políticas que ha habido. Como todas las grandes formulaciones políticas, ha permanecido casi diría negada, exiliada y oprimida. Como todas las grandes formulaciones políticas que plantean la autonomía, y en este caso la única autonomía posible para nuestros pueblos es la autonomía construida en base a la integración, como bien lo entendieron Bolívar y San Martín. Por lo tanto, diría que no es que estamos viendo la historia de una utopía en construcción, sino que lo que venimos viendo desde hace 2 siglos es la utopía de una deconstrucción. Lo que estamos viendo desde hace 2 siglos, y por eso invierto el título de esta conferencia, no es que estamos viendo el intento de recuperar una identidad cultural y de recuperar y de construir una identidad, de lograrlo, unamos no, porque es la única salida que tenemos. Compañeros, eso es la Unión Europea. La Unión Europea es eso. La Unión Europea es un montón de países que son producto del estallido de Occidente durante la Edad Media, o mejor dicho, a partir de la caída del Imperio Romano, donde Occidente explota. Las rutas de los romanos desaparecen bajo los bosques europeos. Lo que era el orden y la pax romana se extingue, y a partir de ahí, de una lengua madre, la lengua romana, aparecen un montón de lenguas, las lenguas latinas. Y de las lenguas madres germánicas y eslavas aparecen otro montón de lenguas. Y eso es la historia de Europa. Un montón de culturas que son el resultado de estallido de una o de varias, porque también la cultura romana era mestiza. Y entonces los europeos son los que construyeron la utopía de la integración. Como bien lo explica Méthode Ferré, que dice, los europeos después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, vamos a ver, o nos seguimos matando en carnicerías espantosas, o nos integramos. ¿Y se integraron por dónde? Se integraron, como dice Méthode, articulando su unión en los mismos territorios que son las cicatrices de las guerras europeas. ¿Dónde? Francia y Alemania. Allí, entre Francia y Alemania, ustedes saben, hay un país inventado por Lord Ponsonby, el mismo que inventó el Uruguay, ¿no? A pedido de Canning. Y está esa Bélgica, que es un poco alemana y un poco holandesa y un poco francesa y muy inglesa en su construcción y en su ingeniería. Aunque la inglesa no tiene nada, culturalmente, como el Uruguay no tiene nada de inglés, aunque hayan sido pro-británicos durante mucho tiempo. Pero Europa se integra, y esa construcción es una construcción política, que es exactamente a la inversa de lo nuestro. Cuando uno vuela sobre Europa, desde Portugal a Moscú, atraviesa ¿cuántos idiomas? 10 idiomas, 12 idiomas, hasta hay dialectos. En España hay 5 idiomas, que ahora han cobrado vitalidad, y está bien que ellos hablen de diversidad y de particularidades culturales, porque esa es parte de su problemática nacional, porque fueron sojuzgadas esas identidades, que también, la identidad vasca tiene 2000 años, la identidad catalana tiene muchos, diría cientos de años, fueron aplastadas por la monarquía absoluta castellana, y fueron luego aplastadas y negadas por el franquismo. Pero no hay duda que Europa es un montón de particularidades culturales y lingüísticas que se plantean una unidad política, y desde esa unidad política formulan una construcción que sí, es correcto, se plantea desde los mercados, desde las aduanas, y después pasan a los documentos, y después pasan a construir aviones juntos, y después, bueno, y dejaron de matarse. Y hoy compiten de igual a igual, o lo intentan, con Estados Unidos, y juntos van a perder con China. Esa es otra historia, no teman. Acá es al revés. Si ellos son una desintegración cultural unificada, nosotros somos una unidad cultural desintegrada. Y si ellos, el proceso histórico es el proceso del intento de construir una unidad a contramano de lo cultural, nosotros en realidad somos lo contrario, es decir, de cómo una unidad cultural fue fragmentada y de cómo durante siglos, 2, se ha intentado deconstruir lo que existe. Y aún en esa
increíble intento de construcción que va desde la derrota de San Martín y Bolívar hasta nuestros días, no han logrado lo que yo diría no se puede lograr del todo. Porque así como es imposible lograr que 3 millones de individuos dejen, después de 40 años de prohibición, hablar vasco, no lo logró Franco, un pueblito insignificante, testarudo, pero insignificante, en términos de cuantitativos, en términos culturales, nada es insignificante. ¿Cómo van a lograr que 400 millones de personas dejen de ser una nación en términos culturales? Diría que es una empresa lograrlo tan utópica como la de los españoles y jesuitas que venían acá, pero era más fácil lo de los españoles y jesuitas porque no tenían que trabajar, lo que hacían era trabajar sobre las rivalidades internas entre los pueblos sojuzgados por los aztecas, entonces se aliaban y la Malinche venía y la Malinche era traidora. La Malinche estaba traicionando ¿a quién? A los pueblos que mataban a sus hermanos. Los aztecas mataban a los hermanos de la Malinche, se los llevaban de la pestaña, los subían al templo sacrosanto, le sacaban el corazón y lo tiraban por la escalera. La Malinche traicionó. ¿Existía una nación mexicana? Existía un México que era el imperialismo azteca, los mexicanos o algo así se llamaba, pero todos los pueblos alrededor eran lacayos, y no lacayos con trabajo, lacayos con sangre del imperio azteca. Ahí es donde entra una cultura hegemónica y de superioridad cultural y mejor dicho, de superioridad tecnológica, para no establecer categorías morales, que se impone, inmediatamente ejerce el dominio y que además se mestiza, porque esto no es el imperio. América Latina no es España. América Latina es la síntesis de ese choque, de ese impacto, que es uno de los grandes fenómenos de la historia entre la cultura española, en toda su diversidad. Por eso hay hombres que se llaman Garay, vascos, hombres que se llaman Cortés, extremeño, nobles como Pedro de Mendoza, brutos y criadores de chanchos como Pizarro. España en toda su diversidad, y hay otros que son portugueses, y hay franceses, y toda esta historia la cuenta un alemán, Rico Schmidl. Ese choque genera algo nuevo, distinto. Ese mestizaje, cuyo ejemplo más maravilloso es el fracaso de Pedro de Mendoza, que obliga a que salgan disparados hacia el norte, encuentran una tierra magnífica, paradisíaca, en el Paraná profundo, más allá todavía en un río llamado Paraguay, por los indios, y encuentran el paraíso, encuentran indios que no son demasiado violentos como los querandíes, y un montón de mujeres hermosas que para estos tipos debería ser realmente el paraíso en la tierra, y se mestiza. Y 40 años después, los derrotados del puerto de Santa María de Buenos Aires vienen y fundan una nueva Santa María de Buenos Aires. Ahí vienen 6 españoles, todos los demás tienen sangre originaria mestizada con sangre española. Este impacto, cuyo ejemplo es insignificante, solo produjo esta pequeña ciudad después de 4 siglos, es uno de los fenómenos culturales más grandes e importantes de la historia con influencia actual. Porque no hay ningún territorio en el mundo donde haya una extensión cultural semejante. Por eso digo que es indestructible. Y de lo que se trata es de reconocer su existencia, de buscar las formas políticas, administrativas, pero fundamentalmente usando y dando por hecho la existencia de esta nación. Casi diría que lo que hace falta es decir, bueno, existimos, somos. Y esto es lo que uno no termina de presenciar. Y lo digo en el momento donde más se reconoce y más se admite. Porque cuando uno la ve a Cristina Kirchner sentada con Lula al lado, o dando una conferencia con Correa, o abrazándose con Chávez, o sentados todos juntos con Evo Morales, uno está presenciando un espectáculo inédito de integración